Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Ahí está, sí. Bueno, por favor, los que tienen el micrófono prendido, salvo Laura y Pablo, el resto, porque recién estábamos escuchando una conversación telefónica de alguien que estaba hablando de una sucesión. Así que si hay Ah, una mujer, no sé quién sí, es, sí, sí. por favor, pongan en silencio su micrófono, porque si no somos muchos y además hace como sonido extraño. Y vamos a recordar por una cuestión de orden que las preguntas las van a hacer acá en el chat. Salvo que, bueno, después seamos menos y algunas se pueda hacer usando el micrófono. En general las vamos leyendo para ser más ordenados porque tampoco es tanto el tiempo. Y bueno, y ya podríamos dar comienzo a la presentación de la doctora Danon. Yo voy a hacer una breve introducción de ella para que la conozcan, porque para nosotros es un placer que nos haya dicho que sí. O sea, estamos felices de que Laura pueda participar. El trabajo de ella es impresionante, es sumamente prolijo, serio. Laura es doctora en filosofía, trabaja en el área de filosofía de la mente y se dedica a investigar respecto de la cuestión o el problema de las mentes animales. Tiene muchos textos publicados en español y en inglés y nosotros hicimos ya un posteo recomendando un texto corto de ella, más viejito, pero tiene muchas cosas nuevas, y vamos a después volver a hacer un posteo para que ustedes puedan conocer, si quieren seguir en este tema, de su página en Academia, que tiene todo, creo que ahí subió actualizado, ¿no es cierto, Laura? Está bastante actualizado Academia, ¿no? Entonces los y las que quieran trabajar o seguir leyéndola o conociéndola más, pueden leer ahí. Y bueno, hoy nos va a hablar de este tema que me parece fundamental porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en ética animal y en derecho animal con el concepto de sintiencia, entonces es más habitual para nosotros este concepto y nos parece, y es lo que Peter Singer llama el prerequisito para tener intereses y para entonces empezar a considerar moral de igual manera en el ámbito de la moral a todos aquellos sujetos o individuos que poseen esta característica, pero nos vamos a introducir en la cuestión de lo que es la mente y si los animales no humanos tienen mente y qué requisitos tendría que tener un sujeto o una entidad para considerar que tiene mente, cuando estamos frente a un sujeto con esa capacidad mental. Y bueno, desde yo también agradecer al Instituto Gioja y a todos los participantes por el interés. Ya les aclaro que alguien preguntó que sí, vamos a dejar grabado, estamos grabando la reunión y después el instituto la sube y nosotros lo compartimos para todos aquellos que no puedan o llegaron tarde o que quieran verlo después. Bueno, sin más, entonces, muchas gracias, Laura. Bueno, muchas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Antes que Sandra, nada, perdón, Sandra, cerrá tu micrófono. Sandra Giardino no tiene abierto el micrófono. A ver, espera. Ahí está. Abajo de todo vas a ver que tenés el icono de un micrófono y de la cámara. El del micrófono, por favor, mutealo. Gracias. Sí, ahí se muteó. Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Silvina por haber organizado la reunión, el ciclo, por haberme invitado a la charla, por haber organizado a lo largo de estos años, desde que yo le conocí a Silvina hace poquitos años, siempre está organizando cosas interesantes para hacer que la gente pueda discutir sobre estos temas. La verdad que eso lleva cabeza, lleva esfuerzo, así que muchas gracias. La idea de la charla de hoy, como les dijo Silvina, es introducirnos a un problema que voy a presentar de un modo relativamente general, que es el problema de las mentes animales. Yo trabajo en filosofía de la mente. Adentro de la filosofía de la mente hay una subdisciplina que es la filosofía de las mentes animales, y por lo tanto, en general, conozco mucho menos de temas de ética animal o de derecho en animales, porque los filósofos de la mente que trabajan en mentes animales estamos como más focalizados en otra pregunta, o en un conjunto de preguntas que son a las que vamos a empezar a aproximarnos hoy.
que uno podría empezar a enumerar incluyendo interrogantes como los siguientes. ¿Tienen los animales no humanos mentes o hay al menos algunas especies de animales no humanos que tengan mentes? Y si las tienen, ¿son estas mentes parecidas a las nuestras? ¿Son diferentes de las nuestras? ¿En qué sentido son semejantes? ¿En qué sentido son diferentes? Podemos atribuirles estados mentales como los nuestros, en el sentido de, podemos atribuirles, por ejemplo, creencias, podemos atribuirles deseos, podemos atribuirles recuerdos, podemos atribuirles, qué sé yo, expectativas a futuro. Luego tenemos preguntas más epistémicas acerca de cómo podemos conocer estas mentes, dado que los animales no hablan y dado que mucho de lo que nosotros conocemos acerca de nuestras mentes se basa en que hablamos unos con otros. La otra pregunta es, ¿cómo hacemos para acceder a las mentes de los animales? ¿Con qué metodología? ¿Cuáles serían buenos indicadores conductuales, no verbales, de que una criatura tiene mente? Etcétera. Bueno, y el punto es que los filósofos en las últimas décadas se han ido interesando cada vez más por este tema, han ido creciendo las investigaciones sobre este tema, y han ido trabajando en general, sobre todo aquellos que son amigos de las mentes animales o proclives a pensar que los animales pueden tener mente, han ido trabajando cada vez más en interacción con distintos tipos de disciplinas científicas que abordan el tema, como la etología cognitiva, las neurociencias que se ocupan de la cognición animal, la psicología comparada, etc. Y como resultado de la interacción, muchas veces fructífera, entre estas disciplinas, lo que ha ido ocurriendo es que mucha gente ha pasado a pensar que hoy tenemos buenas razones empíricas y teóricas para pensar que sí, que hay especies animales que tienen algún tipo de mentes. Ahora, esta no ha sido la posición clásica en filosofía. En general, hay una larga tradición en la filosofía occidental, dentro de la cual se inscriben incluso muchos pensadores muy reconocidos, filósofos contemporáneos, como John McDowell, Robert Brandon, Donald Davidson, Stephen Stich, que han negado, que han rechazado que los animales puedan tener mentes, lo han rechazado de plano, han tendido a pensar que los seres humanos somos las únicas criaturas con mente, y en general, quienes han pensado esto, lo que suelen hacer es trazar un vínculo de dependencia, creer que hay una relación de dependencia entre pensamiento y lenguaje. Y es porque creen esto, porque creen que para tener pensamiento es necesario tener lenguaje, que están convencidos de que los animales no humanos, que no tienen lenguaje, no pueden pensar. Y a veces se agrega a esto un segundo argumento, que es un argumento epistémico, según el cual, como ellos están convencidos de que la vía de acceso privilegiada, la vía de acceso más confiable que nosotros tenemos a las mentes de otros es el lenguaje, también suelen sostener que como los animales no humanos no tienen lenguaje, tampoco podemos acceder al conocimiento de esas otras mentes. Es algo así como, no tienen mente porque no tienen lenguaje, y si tuvieran mente tampoco podríamos conocerla. Ese es el combo del argumento escéptico que muchos filósofos han presentado. Y si esto fuera un curso y tuviéramos varias reuniones, uno se dedicaría a discutir estos filósofos y a mostrar cómo se han dado contraargumentos para tratar de defender la posibilidad de las mentes animales. Hay mucha literatura clásica que empieza por abordar el problema de las mentes animales desde acá, discutiendo a los filósofos escépticos, a los filósofos que rechazan que los animales puedan tener mentes. Pero yo querría hoy empezar un paso más adelante. Querría dar por sentado que tenemos buenas razones teóricas y empíricas para creer que los animales tienen mentes. Podemos buscar bibliografía, podemos discutirlo en las preguntas, pero me gustaría dar eso por sentado, porque creo que aún una vez que hemos admitido este primer punto, nos quedan otros problemas filosóficos muy interesantes por abordar, que hacen avanzar aún más la discusión, y me gustaría centrarme en ese segundo conjunto de problemas. Uno de estos problemas es el problema de qué tipos de mentes vamos a atribuirle a los animales.
Supongamos que hay animales no humanos que tienen mente, estamos todos de acuerdo en eso, ahí nomás surge la pregunta, muy bien, ¿qué tipo de vida mental tienen? ¿Qué tipo de estados mentales vamos a atribuirles? Más específicamente, uno podría decir esto. ¿Vamos a estar dispuestos, creemos tener buenas razones para atribuirles estados mentales como los que nosotros normalmente nos atribuimos de modo clásico unos a otros, los seres humanos, en contextos cotidianos? Por ejemplo, vamos a estar dispuestos a atribuirles creencias, deseos, expectativas, recuerdos, juicios, etcétera, etcétera, etcétera. O en realidad vamos a sostener, esta es otra alternativa, que ellos tienen mentes, pero que sus mentes no son como las nuestras, son más primitivas, más básicas, más rudimentarias y tienen otro tipo de estados mentales para los cuales necesitamos construir herramientas teóricas para caracterizarlos y que tenemos que diferenciar claramente de los nuestros. Ahí entonces surgen como dos alternativas. Pensar que las mentes de estos animales están pobladas por estados mentales similares a los nuestros, estados de creencia, deseo, etcétera, o que hay que atribuirles un tipo de estados mentales diferentes. Y acá surge un problema que tiene que ver con que si les vamos a atribuir un tipo de estados mentales diferentes, entonces tenemos que empezar a elaborar categorías, empezar a elaborar propuestas para entender esa diferencia, porque en general, mucho de lo que, a ver, no, lo voy a decir mejor, porque en general cuando abordamos el problema de lo mental, partimos de categorías y de conceptos que están pensados para nuestras mentes. Entonces, si queremos pensar en la diferencia, muchas veces vamos a tener que empezar a hacer nuevas taxonomías, nuevas categorías, etc. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora es, en un primer momento, contarles de algunas propuestas filosóficas que se han presentado en los últimos años. Las voy a llamar enfoques minimalistas. Y estas propuestas se caracterizan por ser todas propuestas de filósofos que creen que o todos los estados mentales, o todos los animales no humanos, o algún subconjunto de ellos, tienen estados mentales, pero unos estados mentales diferentes, más primitivos, más básicos que los nuestros. Y una vez que haya presentado eso, voy a tratar de discutir un poco esa idea y demostrarles alguna evidencia que a mí me parece que sugiere que aunque estas categorías y conceptos que nos dan los filósofos minimalistas son muy útiles para entender buena parte de la vida mental de los animales, tenemos evidencia, creo yo, que nos muestra que hay algunas especies no humanas, al menos, en general mis ejemplos van a ser de primates, porque son los que más conozco, pero creo que eso se puede extender a otras especies, que en realidad son lo suficientemente sofisticadas como para que pensemos que tienen estados mentales de creencias, de deseos, de expectativas, del mismo tipo o muy semejantes a los nuestros. Lo cual no quiere decir que no haya diferencias entre sus mentes y las nuestras, pero la diferencia hay que buscarla en otro lado, en lo que hacen con esos estados mentales, en la variedad de creencias que tienen, en los temas sobre los que pueden pensar, etc. ¿Sí? Bueno, empecemos entonces con qué dicen los filósofos a los que vamos a llamar minimalistas. Los filósofos que creen que las mentes de los animales tienen que ser caracterizadas atribuyéndoles unos estados mentales primitivos, básicos, simples, diferentes de las creencias, de los deseos, etc. Voy a tratar, no soy ninguna experta en esto, voy a tratar de presentarles algo que tampoco merece ser llamado un PowerPoint. Ustedes me cuentan si lo están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? No, quizás. Yo no la veo, no lo Sí, veo. no. No. No se ve todavía. Para mí, según mi... Bueno, no importa. Vamos a esperarlo y ustedes me avisan cuando lo vean. Tampoco es tan importante porque yo no soy muy buena. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, yo soy... Está perfecto. Esto es nada más que una especie de apoyo de la memoria. Yo normalmente no uso estas cosas, la tecnología y yo no somos tan amigas. Es nada más que para que registren los nombres más complicados. Las propuestas minimalistas, en realidad,
digo yo, se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos un conjunto de filósofos que lo que nos dicen es que las mentes animales son más simples que las nuestras o son más limitadas que las nuestras porque ellos solo pueden representar lo que está ocurriendo en su aquí y ahora perceptual. ¿Qué quiero decir con esto? Representan solo lo que pueden percibir. Y entonces acá hay tres nociones distintas, pero que todas van a ver en la misma dirección. Una es la de un filósofo analítico muy conocido, Michael Dummett, quien en un libro también muy conocido, Los orígenes de la filosofía analítica, propuso que en realidad lo que había que sostener era que los animales no tenían pensamientos propiamente dichos, sino protopensamientos. Y la idea de Dummett es que un protopensamiento es un estado perceptual que la criatura tiene acerca de sucesos, eventos, situaciones de su entorno, pero que se caracteriza por un lado, es perceptual, o sea, esto solamente abarca cosas que la criatura puede percibir, pero además está estrechamente vinculado al contexto de la criatura y a los intereses prácticos de la criatura. Y además, lo que la criatura percibe no es un objeto con cualquier tipo de rasgos, sino que la criatura percibe a ese objeto como posibilitando ciertas acciones. Lo que percibe son el tipo de acciones que ese tipo de objeto le va a posibilitar a ella. Entonces, ve un árbol, pero lo ve como algo trepable. Ve un fruto, pero lo ve como algo comestible, etc. Este sería el tipo de estado que podríamos encontrar, según Dummett, en los animales. Entonces, muy limitado a lo que se puede percibir, a los intereses prácticos, y como una representación no del objeto como un objeto que tiene una existencia propia con ciertos rasgos independientes de mis intereses, sino como algo con lo que yo puedo interactuar de cierta manera. En una línea que tiene ciertos puntos en común, un segundo filósofo, Peter Jardenfors, nos ha propuesto que en realidad podemos distinguir las representaciones en general en dos, en representaciones, lo que se llama representaciones inmediatas y representaciones mediatas. Y la idea de Jardenfors es que las representaciones inmediatas, que son las únicas que para él tienen los animales más simples, luego piensa que a partir de los mamíferos la cosa se complejiza y ya tienen representaciones inmediatas. Pero los animales más simples solo tienen representaciones inmediatas. ¿Y qué serían estas representaciones? Bueno, representaciones nuevamente de objetos, situaciones que están en el entorno perceptual inmediato de la criatura y representaciones que tienen que ser disparadas, que tienen que ser despertadas por la presencia de ese objeto, esa situación, etcétera, que impacta sobre la criatura. Entonces la criatura puede, no sé, representar un predador si el predador está ahí y la criatura lo está percibiendo, pero no puede pensar en el predador cuando el predador ya se fue, para decirlo de algún modo. Quien tiene representaciones mediatas, en cambio, ya no tiene ese límite. Nosotros, por ejemplo, que tenemos representaciones inmediatas, podemos con las mediatas pensar en lo que pasó, en lo que pasará, en situaciones posibles, etc. Los animales más simples, dice Jardenfors, no pueden hacer esto. Bueno, en la misma línea hay una tercera propuesta, más reciente, de un filósofo que se llama Ben Snanay, y lo que él ha dicho es que los animales lo que tienen son lo que llama representaciones pragmáticas. Y una representación pragmática es, nos dice él, la representación que guía de modo más directo y más inmediato la acción de una criatura. Nuevamente son representaciones perceptuales, son representaciones de ciertos objetos teniendo ciertas propiedades. Lo que uno se representa es, por ejemplo, al fruto como estando maduro. Pueden ser adecuadas o inadecuadas, sirven para guiar mi acción, si son adecuadas la guían bien, si son inadecuadas la guían mal, pero, y a mí me parece que este es el punto crucial, dice Nanay, la criatura no puede representar cualquier propiedad, solo puede representar las propiedades de los objetos que son relevantes para las acciones que está por realizar. Entonces yo puedo representar el fruto como maduro,
porque eso es relevante, porque estoy en el contexto de buscar alimento, pero no voy a representar el fruto, no sé, en su composición química, porque eso no es relevante para mi acción inmediata. Entonces, el límite que tiene el animal es que solo puede representar estos rasgos de los objetos que son relevantes para guiar la acción práctica. Mientras que, en el caso de los humanos, es bastante claro que nosotros somos, que tenemos una fuerte tendencia a representar rasgos del entorno que muchas veces no nos sirven de nada en lo inmediato o que no sabemos cómo utilizar por años, etc. Bien. ¿Cómo seguimos? Esto es el primer grupo de propuestas minimalistas, que como les digo, tienen todas en común decirnos que los animales estarían limitados en su capacidad de representar, porque solo podrían representar lo que está ocurriendo en el aquí y ahora de la criatura, lo que es relevante para sus intereses prácticos y para su acción en ese contexto en el que se encuentra. Ahora bien, hay un segundo conjunto de propuestas minimalistas que me gustaría contarles. Es un poquitito más complejo esto que les voy a contar, pero a mí me parecen muy interesantes, porque son propuestas que dicen que la cognición animal y el tipo de estados mentales que tienen los animales son distintos de los nuestros, no solo por este vínculo tan estrecho que tienen con el contexto y con la práctica y con lo perceptual, sino por una segunda razón. Porque quienes sostienen estas posiciones piensan que los estados mentales que tienen los animales son estados de doble cara o de doble función. Ahora les trato de explicar esto con más detalle. Pensemos, para entrar en esta idea, ¿qué pasa con los estados mentales que típicamente nos atribuimos los humanos cuando decimos que tenemos creencias y deseos y propósitos e intenciones que guían nuestras acciones? Un primer rasgo muy llamativo de estos estados mentales es que tienen una función y que no siempre es la misma. Algunos estados mentales, como las creencias, las percepciones, los estados de memoria, tienen lo que se llama una función descriptiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos estados nos permiten representarnos cómo son las cosas, nos describen cómo es el mundo. Entonces, si uno cree que hay un kiosco en la esquina que vende chocolates, uno tiene una creencia que le describe cómo son las cosas en el mundo. En cambio, los estados mentales como los deseos, las intenciones, los propósitos, tienen claramente una función distinta, una función que uno podría llamar motivacional, algunos dicen una función prescriptiva, una función que empuja, que guía a la acción. Cuando uno desea comer chocolate, uno no se está informando de cómo son las cosas allá afuera, uno lo que tiene es un estado que lo empuja, que lo motiva para actuar de cierta manera. Y lo que se suele decir es que estos estados mentales entonces tienen o una función una función descriptiva o una función motivacional, pero nunca las dos al mismo tiempo. Y lo que se sigue de acá es que se suele pensar, todo esto que les estoy contando son como ideas muy clásicas en filosofía de la mente, lo que se suele pensar es que cuando un ser humano tiene uno de estos estados mentales, bueno, nadie tiene uno solo, pero imaginemos que tuviéramos un único estado mental, ese estado mental solito no podría guiar la acción. Si yo solamente tuviera una creencia de que en el kiosco de la esquina venden chocolate, esa creencia sola no me hace hacer nada, porque yo necesito combinar mi creencia, al menos con un estado motivacional, con un deseo, con un propósito, con un objetivo de querer comprar chocolate, para guiarme a acción y cruzarme el kiosco. Entonces, el punto central acá es que aparentemente los seres humanos tenemos que ir combinando inferencialmente los distintos estados mentales que tenemos. Y nuestra acción luego se ve modulada por las cosas que creemos, pero también por las que deseamos, por las intenciones que tenemos, por nuestros propósitos, por nuestros recuerdos, etcétera, en virtud de cómo esos estados se van combinando entre sí, inferencialmente. Muy bien. Lo que algunos filósofos proponen es que las mentes animales no funcionan de esa manera. Y acá el primer ejemplo es el de una filósofa muy, muy buena, que les recomiendo mucho, aunque es muy difícil de leer, que se llama Ruth Millikan.
que ha introducido una noción que ha tenido mucho impacto, que es la de representaciones push me, pull you. Esto suena raro, pero la idea de Millikan es que los animales, a veces dice todos los animales, a veces dice muchos animales, en vez de tener creencias y deseos, tendrían estas representaciones push me, pull you. Y lo característico de estas representaciones sería que son representaciones de doble función o de doble cara. Son representaciones que, en una misma representación que uno se forma, le dicen a la criatura cómo son las cosas ahí afuera en el entorno y cómo debe la criatura actuar en relación con eso. Entonces, informan, pero motivan a la acción también, ¿sí? Hacen ese doble movimiento. Un ejemplo que podemos tomar es este, un mono da un grito de alarma. El grito de alarma indica la presencia de un predador a los otros monos que lo escuchan. Pero no solo indica la presencia del predador, porque quienes lo escuchan inmediatamente realizan ciertos comportamientos que son bien ajustados para escapar de ese predador. Entonces uno puede ver esto, esa es la propuesta de Millikan, como una representación push me pull you, una representación única que le dice al oyente, ahí hay, no sé, un leopardo, trépate al árbol, ¿sí? Con lo cual, si ustedes lo piensan un poco, estas representaciones, que serían como un paquete de, así son las cosas, haz esto, le van a dar al animal muchas ventajas, porque en un sentido son representaciones que guían la acción de un modo muy rápido, muy directo. Uno apenas se representa cómo son las cosas, ya sabe cómo actuar, porque la misma representación se lo dice. Uno no necesita andar deliberando, razonando, uy, ¿qué hago con esta información que me acaba de llegar? El animal, al mismo tiempo que recibe la información, sabe cómo tiene que actuar. Y además son como muy directas y muy automáticas en el modo en el que guían la acción. Pero, esto tiene un costo también. Y el costo es una cierta rigidez en la conducta de la criatura. Porque cada vez que la criatura ve un tipo de entidad en el entorno, va a actuar siempre de la misma manera, de la manera que la representación le indica que debe actuar. Millikan piensa que nosotros también tenemos push me pull you, que los humanos muchas veces también en nuestras reacciones más primitivas nos estamos guiando por push me pull yous. No sé, qué sé yo, bueno, hay un ejemplo de ella que para mí no es tan primitivo, pero es el primero que se me viene a la mente ahora. Ella dice, cuando en la mesa nos dicen, en esta casa se come con los codos bajo la mesa, nos están informando cómo son las cosas aquí y nos están diciendo cómo tenemos que actuar en una misma representación. O no sé, cuando alguien se acerca demasiado y uno retrocede, es porque se ha formado una representación que indica alguien se está acercando, correrse porque esto es peligroso, para dar un ejemplo tonto que viene ahora a mi cabeza. Pero la idea de Millikan es que en el caso de los animales, toda su psicología funcionaría así, funcionaría con este tipo de representaciones, ¿sí? A ver, ahí estaba viendo, no estoy siguiendo todos los comentarios, pero justo vi uno que dice que parece un mecanismo de condicionamiento. Hay mucho debate ahí, hay mucha gente que piensa que no hacen falta representaciones para esto que Millikan llama representaciones push me pull you. Podemos entrar en ese debate y sin duda que ella querría abarcar casos de condicionamiento clásico, pero no solo esos. De todas maneras, después lo podemos discutir más, pero la idea de ella es que lo representacional llega hasta capas muy, muy primitivas. ¿Sí? Y muchas de estas representaciones son innatas, muy, muy básicas. Entonces, no todo el mundo estaría de acuerdo acá. Mucha gente querría explicar esto en términos, por ejemplo, de condicionamientos no representacionales. Sí. Hay otra propuesta, la voy a contar muy, muy rápido, de otra filósofa que se llama Tamar Szabo-Gendler, que va en la misma dirección. Lo que Szabo-Gendler nos dice es que, así como tenemos creencias, estados de belief en inglés, tenemos los humanos un segundo tipo de estados mentales, a los que se llama Eilif, arencias, podríamos traducir. Y lo que nos dice es que los Eilif son distintos de las creencias porque
no son solamente descriptivos, sino que nuevamente, fíjense cómo se van pareciendo las ideas de estos autores, son estados compuestos, heterogéneos, compuestos por 3 elementos constitutivos que vienen rígidamente vinculados. Uno es una representación de cómo son las cosas en el entorno, el otro es una reacción emocional, una respuesta emocional, y el tercero es una preparación para la conducta, para un cierto tipo de comportamiento. Entonces, cuando uno tiene una ELIF, tiene ese tipo de respuesta automática que, por ejemplo, tenemos ante, no sé, cuando uno está en el cine, por ejemplo, y ve que algo se acerca, una bestia se acerca y parece que sale de la pantalla, y aunque uno sabe que no está en una situación de peligro, no puede evitar hacer esto. La explicación de Gendler es, bueno, ahí hay un estado muy primitivo, una ELIF, que te está diciendo, bestia peligrosa, viene junto con la respuesta emocional de temor, y viene junto con la preparación del cuerpo para huir. Y todo eso está indisolublemente vinculado, de modo tal que la respuesta es automática, es inmediata, la criatura no reflexiona, no delibera, sino que sencillamente, vamos a decirlo así, responde al entorno del modo en que ese estado mental le indica que lo haga. Fíjense que la idea de Gendler es que los humanos tenemos también estos estados de ELIF, pero que los animales solo tienen estos estados de ELIF. Entonces, todas sus reacciones al entorno estarían mediadas por estos estados con esta triple cara. Estos serían representacionales, afectivos y comportamentales. Y nuevamente acá está esta misma idea de que esto le sirve al animal porque es muy, bueno, es relativamente barato en términos cognitivos. El animal no tiene que hacer grandes inferencias, no tiene que tomar decisiones antes de actuar. Se forma una única representación que le dice cómo actuar, pero nuevamente esto viene acompañado de una cierta rigidez en la conducta. El animal actúa como innatamente o como por algún aprendizaje que puede ser por condicionamiento o habituación, le ha enseñado a actuar ante un cierto tipo de situaciones del entorno, porque se han vinculado ciertas representaciones sobre cómo son las cosas con cierta respuesta emocional y con cierta preparación del cuerpo para la conducta. Bueno, hasta acá entonces tenemos las posiciones minimalistas. Y lo que yo he hecho es dividirlas como en 2 grandes grupos. Si ustedes se fijan, un grupo es el de los que dicen el rasgo central de los estados mentales de los animales, que los diferencia de los nuestros, es que los estados mentales de los animales están atados a su aquí y ahora perceptual. Ellos solo pueden representar lo que pueden percibir en el momento, y lo representan mientras lo perciben, ¿sí? No es que lo recuerdan, lo reimaginan, no, solo mientras está pasando. Y el segundo grupo, el de Millikan y Savo Gendler, pone el énfasis en que estas representaciones, en general también las piensan como perceptuales, son además representaciones que no solo te dicen cómo son las cosas en el entorno, sino que te instan a actuar inmediatamente, automáticamente, rígidamente, de un cierto modo. Entonces, a mí lo que me parece es que no vamos a entrar acá en un detalle fino de analizar qué comportamientos animales se pueden explicar con estas representaciones, pero sin duda me parece que todas estas propuestas son propuestas muy interesantes, son muy ricas desde el punto de vista heurístico. Es probable que puedan permitirnos explicar muchas conductas animales. De hecho, probablemente, creo yo, puedan permitirnos explicar muchas conductas humanas. También, en nuestros momentos menos teóricos, menos reflexivos, probablemente nuestra conducta también esté guiada por representaciones de este tipo, más primitivas. Y sin embargo, pese a que pienso eso, también pienso que tenemos que mirar con cuidado la evidencia empírica que tenemos, porque en principio, creo yo, tenemos evidencia que nos indica que algunas especies animales van más allá de estas representaciones primitivas que les estuve presentando. Tenemos evidencia, creo yo, de animales que tienen algo más parecido a lo que nosotros nos atribuimos cotidianamente, algo más parecido a creencias, recuerdos, deseos, etc. Y lo bueno, creo, de esta presentación inicial que hemos hecho es que ahora ya sabemos qué tipo de evidencia deberíamos buscar
para poder argumentar que una criatura va más allá de estas representaciones primitivas. Porque básicamente lo que nos dicen estos filósofos minimalistas, defensores de que la mente animal es primitiva, es que la mente animal tiene dos límites. Uno, no puede representar lo que no puede percibir en el momento, y dos, es una mente que no realiza inferencias, que no conecta inferencialmente distintos estados mentales, sino que tiene estados mentales que en una única representación guían la acción e indican cómo son las cosas. Entonces lo que tenemos que buscar básicamente es si tenemos evidencia de animales que pueden ir más allá de su aquí y ahora perceptual y de animales que puedan hacer algún tipo de inferencia entre sus estados mentales para guiar la acción. Y a mí me gustaría entonces ahora presentarles lo que creo que se puede tomar como evidencia de estas cosas. Empecemos, acá las he listado todas, vamos a ver a lo mejor por el tema de los tiempos, solo le doy alguna de esta evidencia. Empecemos con alguna evidencia de que al menos algunas especies pueden representar más que lo que están percibiendo de modo inmediato. Y acá me parece que tenemos distintos tipos de estudios que son relevantes. Por un lado están los estudios muy conocidos sobre permanencia de objetos en animales. Como es bastante conocido, ya Piaget empezó a estudiar la capacidad para la permanencia de objetos en niños, y lo que Piaget planteó fue que recién en cierto momento del desarrollo, hoy se cree que es un poco antes, Piaget decía alrededor de los 8, 9 meses, los niños adquieren la permanencia de objetos. ¿Y qué es la permanencia de objetos? Bueno, aparentemente es una capacidad para seguir representando un objeto, aunque uno ya no lo tenga ante la vista o aunque uno ya no lo tenga perceptualmente accesible. Y esto es lo que le permite a un niño a partir de cierto mes seguir buscando un objeto que uno, por ejemplo, cubre con una manta. El niño pequeño no le cubre el objeto con una manta y para él el objeto desapareció. Un niño un poquito más grande busca el objeto debajo de la manta. Los psicólogos evolutivos dicen esto muestra que hay una representación del objeto, que sigue en pie cuando el niño ya no ve el objeto. Esto no es fuera de la vista, fuera de la mente. Este niño puede seguir representando eso que no ve. Bueno, curiosamente hay muchas especies de animales, perros, primates, algunos pájaros, etcétera, que han pasado distintas pruebas de permanencia de objetos, lo cual, digamos, si vamos a ser justos y creemos que cuando los niños pasan permanencia de objetos porque siguen representando el objeto, cuando los animales pasan pruebas análogas, creo que tenemos que establecer la misma conclusión. Un segundo grupo de estudios, esto ya se pone más controvertido, tiene que ver con si los animales tienen o no alguna capacidad para representar el futuro. Y estas discusiones sobre la representación del futuro en animales son muy interesantes y muy peliagudas. Hay mucha discusión acá. Por lo siguiente, no hay mucho debate, lo voy a decir así, hay mucho consenso de que muchas especies animales tienen comportamientos orientados a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Se comportan de modos que están bien adaptados a lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que eso no muestra necesariamente que se estén representando el futuro. Es más, ni siquiera muestra que se estén representando algo, porque algunos de esos comportamientos bien podrían ser sencillamente patrones de comportamiento innatos que el animal tiene. No sé, podríamos pensar que cuando ciertos animales migran ante el cambio de temperatura, no es que se están representando que quieren ir a un lugar más cálido, sino que sencillamente responden de una manera rígida, innata, ante cierta modificación de la temperatura. Entonces, acá tenemos que avanzar con cuidado y preguntarnos, bueno, ¿cuándo la evidencia es evidencia de que el animal se está representando algo y que ese algo va más allá de una representación del presente, de lo que está percibiendo justo aquí y ahora? Y acá, por ejemplo, hay alguna evidencia muy interesante de capacidades de planificación en animales. Entonces, les voy a dar un ejemplo que a mí me gustó mucho y lo leí recientemente. Hay algunos etólogos que señalan que los chimpancés de Tai, cuando llega la hora de dormir,
eligen distintos lugares todas las noches, en función de por dónde anden, pero eligen un lugar que les quede relativamente cerca de ciertos frutos que son especialmente nutritivos y que son efímeros, que son los frutos que ellos van a ir a desayunar a la mañana siguiente. Entonces siempre eligen lugares próximos a estos frutos. Y además, dicen los etólogos, se ha observado, esto a mí me parece todavía más interesante, que cuando el lugar en el que eligieron acampar para la noche, para decirlo de algún modo, está más cerca de los frutos, parten más tarde a la mañana, ¿sí? En busca de los frutos. Pero cuando el lugar les quedó más lejos, salen más temprano. Entonces, los etólogos lo que sugieren es que estos animales se están planificando. De hecho, el artículo se llama así, se llama algo así como los chimpancés planifican su desayuno. Pero, digo, la idea que defienden estos etólogos es cuando eligen a dónde dormir y cuando parten a la mañana a cierto horario, están teniendo en mente a dónde van a desayunar. Esto se ha discutido y hay gente que ha dicho no hace falta pensar que el animal se está representando a dónde va a desayunar el día siguiente. Porque además, te dejo esto acá como un punto interesante, parece tremendamente demandante cognitivamente pedir que un animal se represente el futuro qua futuro, en tanto que futuro, con alguna comprensión de algo que va a ocurrir mañana, después, el mes que viene. Parece que este tipo de comprensión que involucra conceptos temporales es muy compleja. Entonces algunos han dicho, busquemos una explicación más simple. Bien puede ser, por ejemplo, que estos animales sencillamente tengan una predisposición innata a dormir cerca de donde están los frutos nutritivos. Punto. No porque piensan en el desayuno, sino porque rígidamente buscan un lugar que quede cerca de los frutos. Sin embargo, y a mí me gustaría plantear esto, aun si uno acepta ese punto, aun si uno acepta esta lectura aguafiestas, digamos, todavía me parece que acá hay algo interesante. Aunque estos animales no se estén representando el futuro, se tienen que estar representando que el lugar que han elegido está cerca de unos frutos que ellos no están viendo en ese momento, que no están percibiendo. Con lo cual, como mínimo, tienen que tener alguna representación general de cómo son las cosas que incluya la presencia de esos frutos, pero que vaya más allá de lo que están percibiendo en su aquí y ahora. Porque ahora no los están viendo porque están lejos. No sé si se entiende el argumento, pero lo que estoy tratando de decir es, tenemos evidencia de comportamientos flexibles, adaptados a futuro, que parecen depender de representaciones, y que esas representaciones no pueden ser solo acerca de lo que el animal está percibiendo aquí y ahora. Quizás no sean representaciones sobre el futuro entendido explícitamente como un futuro, pero como mínimo son representaciones generales sobre cómo son las cosas que trascienden lo que el animal está percibiendo de manera inmediata. Bueno, hay un debate parecido, se los cuento en 2 segundos, y que tiene que ver con la capacidad de memoria de los animales. Podríamos estar un año con la capacidad de memoria, no saben todos los estudios que hay sobre esto, pero acá pasa más o menos lo mismo, creo yo. Y es que hay muchísimo debate, porque por un lado es bastante claro que muchos, sí, hay alguien pone memoria de los elefantes y es una de las especies con las que más datos más interesantes hay sobre memoria. Pero el problema con la memoria, estoy simplificando un poco, pero para decirlo de manera introductoria, el problema con la memoria es este. Hay bastante evidencia de que los animales aprenden del pasado y que sus experiencias pasadas de alguna manera les dan una información que ellos usan ahora para moverse en el entorno. Y en ese sentido básico uno puede decir, recuerdan o tienen memoria. Lo que pasa es que ese es un modo de usar la palabra memoria, y hay otro en el cual uno puede decir, ah, no, yo recuerdo cuando recuerdo algo que me pasó, y lo recuerdo como algo que me pasó, o sea, lo recuerdo como algo del pasado. Una cosa es que yo recuerde, no sé, que el río Nilo es el más largo del mundo porque lo aprendí en algún lado, pero no sé dónde, y lo recuerdo solo como un hecho general, o que los frutos de tal tipo se pueden comer. Y otra cosa es que yo me recuerde a mí misma sentada en el aula habiendo aprendido algo de cierto tipo en el pasado. Entonces, mucho del debate sobre la memoria en animales tiene que ver con esto, de si pueden recordar el pasado como pasado o no.
Y a mí me parece que ese debate es muy interesante, pero que para nuestros fines podemos nuevamente sortear el debate, porque lo que hace falta es preguntarnos, bueno, pero esos animales que están usando información que adquirieron en el pasado y que parece que por lo tanto tienen que representarse ciertos hechos, aunque no se los representen como hechos del pasado, si se los están representando como hechos generales, a los que ahora no tienen acceso perceptual, si eso está pasando, entonces parece nuevamente que estos animales tienen más que la cognición mínima que los autores minimalistas querían reconocer, porque están yendo más allá de lo que pueden percibir. Déjenme darles un único ejemplo. Distintos primates no humanos, pero nuevamente me voy a centrar en los chimpancés, parecen ser capaces, hay mucha evidencia sobre esto, de recordar las interacciones específicas que han tenido con otros miembros de su grupo. Entonces, por ejemplo, parecen recordar quién ha sido su aliado en el pasado, quién vino en su ayuda cuando dieron gritos de ayuda, quién los ignoró, con quién fue agresivo con ellos o con quién se han peleado recientemente, etc. Y modifican su comportamiento actual en relación con ese individuo en función de esa historia de interacciones. Entonces, si el otro me ha ayudado muchas veces, yo tiendo a responder ayudándolo cuando pide ayuda, y si el otro me ha agredido recientemente, busco reconciliarme, etc. ¿Sí? Uno ve esa diferencia de respuesta. Y acá me parece a mí que, de vuelta, uno puede interpretar esto en términos de el animal se recuerda a sí mismo peleándose con el otro. Acá alguien pone en el chat al costado que hay una distinción que se hace en estudios de memoria entre memoria episódica y memoria de trabajo. También se distingue entre memoria episódica y memoria semántica. Sí, exactamente. No estoy usando los términos técnicos para no cargar la exposición, pero es exactamente la distinción que tengo en mente. Uno podría decir, ay, estos primates se acuerdan de cuando ellos ayer se pelearon con el otro, o podemos pensar que no, que sencillamente ven al otro como alguien, como un aliado, o como alguien agresivo. No importa, el punto es que eso que ahora se representan no depende estrictamente de lo que están percibiendo. Eso que ahora se representan está atado a lo que ocurrió. Y en ese sentido, sus representaciones, digo yo, van más allá de su aquí y ahora perceptual. Entonces, me parece que tenemos mucha evidencia. Hay una más que la cuento en un minuto, que la puse ahí al fondo, que es, hay muy poquita evidencia y hay mucho debate, pero es muy interesante con respecto al tema de si los animales son capaces de imaginar o no. Y acá, una cosa que se ha estudiado, sobre todo de vuelta en primates, es si son capaces de jugar, como juegan los niños, cuando a partir de los 2 años empiezan a hacer juegos de simulación o juegos de cómo sí. Piensa en el caso de cuando un niño empieza a los 2 años a agarrar, no sé, una caja y se mete adentro y juega que está en un barco, o cuando, no sé, toman un pedacito de, un bloquecito de madera y juegan a que es su celular y hablan. Los psicólogos evolutivos que estudian a los niños nos dicen que este juego está mostrando la capacidad del niño para representar situaciones ficticias, para representar cosas que no son el caso. Y no se las confunde el niño con lo que es el caso. Bueno, uno podría pensar que si encuentra una habilidad semejante en animales, entonces ellos también tienen alguna capacidad para representar situaciones ficticias y no confundirlas con lo que es el caso. Y entonces se ha buscado esto y hay alguna evidencia, en general es evidencia anecdótica, se la discute porque los escépticos dicen que es poca evidencia, pero, por ejemplo, hay evidencia de una chimpancé que se llama Cacama, que la pueden buscar, hay mucha información en internet, que fue observada muchas veces jugando con palitos, como si fueran un bebé. Y hacía lo mismo que hacen las hembras chimpancés con los bebés, incluso le construía una especie de cuna con ramas para ponerla a dormir en la noche. Después han sido observados algunos chimpancés en cautiverio, estos son reportes de algunos primatólogos que parecen jugar con muñequitos de plástico, como si se estuvieran peleando los muñequitos. Había una gorila coco, que tenía como una víbora de plástico, y se la había visto persiguiendo a los experimentadores con la víbora, como si lo estuviera amenazando. Digo, es evidencia aislada, algunos la critican porque dicen,
a los niños los vemos jugar todo el tiempo y son tan escasas las conductas de juego en los primates que acá hay una diferencia importante, tiene que haber una diferencia importante. Pero de todos modos, a mí me parece que ahí hay otro punto que hay que investigar más. Y me parece que si lo tomamos todo en conjunto, las distintas fuentes de evidencia que les acabo de comentar, permanencia de objeto, comportamientos ajustados a futuro, comportamientos que utilizan representaciones que se apoyan en algún tipo de memoria e imaginación, entonces parece bastante claro que los animales, que hay animales no humanos. Después viene la pregunta de qué especies, cuáles, en qué medida, pero que hay animales no humanos que pueden ir más allá de lo que están percibiendo en su aquí y ahora. Y en ese sentido, en principio, uno podría pensar que no es insensato atribuirles no solo percepciones, sino creencias, propósitos, expectativas acerca de lo que va a pasar, recuerdos, etc. Bueno, y para ir cerrando, les cuento rapidísimo que había otro problema que teníamos. Uno era el problema de si los animales podían ir más allá de lo que percibían. Pero el otro tiene que ver con si los animales pueden vincular inferencialmente distintos estados mentales a la hora de decidir cómo actuar, o si meramente responden con estas representaciones rígidas tipo push me pull you, que apenas ven una cosa, viene junto con eso la indicación de qué es lo que tienen que hacer. Y acá lo único que les voy a decir para no pasarnos con el tiempo es que si los animales tuvieran alguna capacidad inferencial, hay un filósofo que se llama Eric Seidel que nos ha dicho que entonces tendría que ocurrir algo como esto. Tendría que ocurrir que algunas veces estos animales tendrían que ser capaces de mantener un objetivo, un propósito fijo, mientras van cambiando sus creencias acerca del entorno. O a la inversa, a veces tendrían que quedar las creencias fijas, como el animal se describe que son las cosas, eso no debería cambiar, pero sí deberían cambiar los propósitos o los objetivos del animal. Y a mí me parece que tenemos nuevamente evidencia de ese tipo en el ámbito, por ejemplo, del uso flexible de herramientas por parte de primates. Vamos una vez más a los chimpancés. El punto es ver si a veces dejan el objetivo fijo, lo que ellos quieren fijo, pero cambian las creencias acerca de cómo se logra esto, o si a veces dejan la creencia fija acerca de cómo es el mundo, pero cambian el objetivo. Y como les digo, a veces lo que vemos es que primates como los chimpancés persiguen un mismo fin, un mismo objetivo por distintos medios, o a veces mantienen un mismo medio, un mismo objeto, pero lo usan en distintos contextos para distintos fines. Y a mí me parece que ahí está esa flexibilidad que indicaría que no están teniendo representaciones push me pull you rígidas que les dicen, no sé, ahí hay una hoja, ve y qué sé yo, hazte un sombrero, sino que lo que vemos es que a veces el chimpancé ve una hoja y con esa hoja se hace, ahí tenía una única fotito para mostrarles, a ver si la encuentro, se hacen unas esponjas, como esas que ven ahí, en las que juntan agua y las usan para beber, pero otras veces usan esa misma hoja para ponerlo en el piso y sentarse sobre la hoja como si fuera un almohadón. Y entonces uno ahí ve, como les digo, esa flexibilidad. Mismo objeto que estoy persiguiendo, pero no una única conducta rígida que realizo, sino la posibilidad de ir cambiando mi objetivo en función del contexto, de mis necesidades, etc. Y a la inversa, uno puede ver, por ejemplo, este también es un ejemplo que han observado los etólogos, uno puede ver que a veces un chimpancé percibe un objetivo por ciertos medios. Por ejemplo, había unos chimpancés que trepaban un árbol espinoso para buscar una fruta y se lastimaban los pies porque el árbol tenía espinas, hasta que en algún momento a alguno se le ocurrió poner unas ramas debajo de los pies, como si fueran unas sandalias, y trepar así, y ellos pasaron a trepar de ese modo. Y entonces ahí me parece que uno ve lo contrario, ve que el animal puede representarse dos medios distintos, puede tener dos creencias distintas sobre cómo se trepa para buscar el fruto y mantener el mismo objetivo. Esa flexibilidad sugiere, podríamos discutir esto mucho más, pero esa flexibilidad sugiere, al menos inicialmente, que estos animales están combinando estados mentales descriptivos, como las percepciones y las creencias, con estados motivacionales, como los objetivos, los propósitos o los deseos, para guiar de un modo más flexible la acción, al menos en ciertos casos. En síntesis,
me parece que lo que tenemos, o esto es lo que he tratado de mostrarles, es un conjunto de herramientas conceptuales que nos han dado los filósofos para pensar cómo podrían ser las mentes animales, y lo que tenemos que hacer es tratar de acercarnos a la evidencia y de ir pensando en qué medida las herramientas que tienen que ver con categorizar, taxonomizar estados mentales más primitivos, más básicos que los nuestros, más rudimentarios, pueden sernos útiles para dar cuenta de lo que pasa en el mundo animal, y en qué medida no, en qué medida tenemos que decir, no, los conceptos que tenemos que aplicarle a los animales son conceptos mentales que se asemejan mucho a los nuestros. Las categorías que tenemos que usar son las mismas que usamos para describirnos unos a otros. Esa es la decisión, y uno la tiene que ir tomando, creo, haciendo jugar los desarrollos filosóficos con la evidencia empírica. Bueno, nada, muchas gracias, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Laura. Hermosa la exposición, súper clara, súper clara. Así que nada, yo me anoté un montón de preguntas, pero corresponde que primero le demos el espacio a la gente que está participando. Así que vamos a... alguien preguntó si después nos podés dejar el PowerPoint. Si querés, si no tenés problema, me lo mandás por mail y yo después lo comparto. Sí, ningún problema, tiene 5 filminas, es muy pobrecito, pero sí. Pero bueno, para tener más de los autores y autoras que mencionas. Sí, perfecto. Sí, así dejamos eso. Y lo que les voy a pedir entonces es que las preguntas las escriban acá y las vamos leyendo y las vamos contestando, porque por ahí veo a alguien que hizo, la última pregunta es Lucas Robles, y había más preguntas anteriores que pedí que por favor las repusieran cuando termináramos la charla. Ahí veo que alguien también pide un link de bibliografía, te voy a mandar. Sí, bueno, dale. Lucas, a ver, ¿querés que leamos esta? Decía, querías compartirle una experiencia que realicé hace unos días. Tengo una gatita de más de 1 año, nació y vive sin contacto con el exterior. Un día se me ocurrió poner un video de ruido de ratones, encontrándose ella durmiendo. A los pocos segundos, la gata se despertó y fue rápidamente el artefacto. ¿Puede ser entendida como existencia de algún tipo de mente? Como siempre, creo que eso depende de cómo uno define mente y cuánto pida, bueno, no ha sido el tema de esta charla, ¿no? Pero de cuánto pida para decir que hay estados mentales. Distintos filósofos dicen cosas distintas, pero me parece que si uno piensa en la mente, en estos términos de mentes más primitivas, de algún tipo de representación inmediata, que es suscitada por ciertos estímulos del entorno, bueno, sí, en ese caso yo pensaría que es muy plausible atribuir mente aún en estos casos en los que parece que hay un fuerte componente innato de escuchar cierto tipo de ruido y salir a buscar en la zona la causa del ruido. Es un debate filosófico importante. ¿Cuándo tenemos que empezar a atribuir representaciones? Y cuándo esas representaciones son lo suficientemente robustas como para hablar de mente. Yo me inclino a pensar que hay que ser gradualista, que hay que poner mente casi desde el comienzo y pensar que hay distintos tipos de mentes. Hay habilidades más robustas y hay habilidades más simples. Perfecto. Perfecto. Y acá Sebastián Galenti dice, espera. La capacidad autorreflexiva, claro que es otro tema, la capacidad meta para percatarse de estados mentales. ¿Es necesario exigir eso para sostener que hay mente? Bueno, cuando al principio les contaba que había filósofos que niegan, que llaman los filósofos lingualistas, que niegan que los animales tengan mente, muchos descansan en decir que para tener mente hay que tener autorreflexión. Por ejemplo, Donald Davidson es un filósofo que ha dicho esto, que solo tenemos mente si tenemos no dice autoconciencia, si tenemos la capacidad de tener creencias acerca de nuestras creencias. Y como eso parece muy complicado para pedírselo a un animal, y muchos argumentan que eso viene solo con el lenguaje, entonces los descartan. Hay 2 respuestas a eso. Si me preguntas a mí, yo creo que no hace falta que es pedir mucho, que es sobreintelectualizar las mentes animales, pedir que para tener mente vos además tengas que tener representaciones acerca de tus estados mentales. Lo voy a decir más simple. Las mentes, creo yo, funcionan fundamentalmente para guiarnos en el entorno,
Y lo más importante que tenemos que hacer con nuestras mentes es tener información acerca de cómo son las cosas y de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego, por supuesto, mentes más desarrolladas también empiezan a registrar cómo son nuestros propios pensamientos y cuáles son nuestros propios estados mentales y cuáles son los estados mentales de otros. Pero a mí ese me parece un nivel muy elevado de mente. De hecho, en el caso de los niños humanos, no tienen. Claro, hay todo un debate sobre cuándo aparece esta capacidad para reflexionar explícitamente sobre la propia mente o para atribuir mentes a otros, y los niños muy pequeños aparentemente no la tienen, y sin embargo no les negamos mente, en general, digo. De todas maneras, agrego una cosita más, hay estudios muy interesantes que mostrarían que algunos animales no humanos tienen formas primitivas, hay que ver cómo uno las caracteriza, de autoconciencia, de metacognición y de conocimiento de otras mentes. Son temas enormes, pero hay bibliografía sobre eso. Sé que aun si uno quisiera pedir todo eso, sería difícil sacar a todos los animales del ámbito de las criaturas pensantes. Sí. Yo me voy a guardar también lugar para preguntas, pero bueno, leemos la pregunta de Ramira Vitale. Dice, cuando los minimalistas taxonomizan, será, los estados mentales como diferentes a los estados mentales humanos, lo hacen en términos comparativos, en donde los estados humanos serían superiores o más complejos. No hay ninguna línea, no es una pregunta, es una afirmación, no hay alguna línea teórica que realmente piense en la posibilidad de que los parámetros de la mente animal no debería taxonomizarse en una comparación dimensional con lo humano, sino tolerando incertidumbre de no saber qué es lo que estamos midiendo, o gradualista, como vos decías, más bien. Sí, pero es una gran pregunta, y la verdad que no sé qué respuesta dar, porque el problema, yo lo dije, tiene muchas aristas. El problema es si estamos tomándonos a nosotros mismos, a los humanos, como el modelo de la mente, y de alguna manera estamos asumiendo inadvertidamente que el pensamiento en la versión plena, genuina, con todos los rasgos que tiene que tener, es el nuestro. Y las otras son variantes, vamos a decirlo así, degradadas de pensamiento. Y es cierto que a veces tendemos a hacer eso. Y eso ha sido útil en algún sentido para guiar la investigación, porque es razonable que uno parta de las mentes humanas, porque son aquellas sobre las que venimos teorizando hace 2000 años, son las que conocen los psicólogos, sobre las que más experimentos tenemos, etc. Pero también parece cierto que quizás debamos empezar a alejarnos de esa antropomorfización y debamos empezar a pensar en las mentes animales, ¿cómo lo puedo decir? Sin estar, aunque creo que la comparación con los humanos es interesante, pero quizás debamos dejar de pensarlas como derivadas y desde un paradigma en el cual nosotros somos el núcleo y la versión por excelencia de lo mental. Sí. ¿Cómo se hace eso? No sé, y creo que la literatura está lejos, que hay gente que dice que hay que hacerlo, pero los desarrollos tienen dificultades. Lo que yo les traje son, lo que me parece que empiezan a hacer aportes en la dirección de pensemos en algo diferente, pero es cierto que en general, lo voy a decir así, marcan la comparación de un modo que enfatiza que cuanto más complejos y sofisticados somos nosotros. Y eso es algo que se cuela una y otra vez en la discusión. Yo no sé, estoy buscando alguna bibliografía que tengo identificada y que no he leído para ver si uno puede empezar a avanzar en otro sentido. Pero supera un poco mis propias posibilidades de pensarlo en el momento, y creo que las de la literatura, ¿cómo está? Es un sesgo que tenemos, sí. Seguimos. Una pregunta de Micaela Anzuategui. ¿Se habla de mente o se puede hablar también de facultades mentales, como por ejemplo aparece en la propuesta de Darwin? ¿O ya no se usa este segundo término, ya que mente tiene una fuerte carga epistemológica? Qué buena pregunta también. Me parece que hoy mucha gente no quiere hablar de facultades mentales, sí. Pero se habla de capacidades mentales. Y esa, a ver, mucha gente no quiere hablar de facultades porque el término facultades tiene en la tradición filosófica una connotación bastante fuerte. Mucha gente hoy, si uno ve la literatura en ciencias cognitivas, etcétera, habla más bien de capacidades mentales o cognitivas, habilidades mentales o cognitivas. Entonces,
si entiendo bien tu pregunta, si uno no quiere ontologizar la discusión y pensar que cuando usa la palabra como mente está hablando de algo, de un tipo de entidad especial que estaría ahí, una buena manera de comprometerse menos es hablar de capacidades, de habilidades, incluso en vez de hablar de representaciones, se puede hablar de habilidades representacionales. Se puede poner todo esto en términos de lo que el animal o la criatura puede hacer, y no tanto en términos que parecen sugerir que tiene algo ahí adentro, que consulta algo que no es puramente físico, etc. De todas maneras, la otra opción es hablar de mente y, no sé, hacer una notita al pie y aclarar que uno no necesariamente se está comprometiendo ontológicamente con la existencia de entidades diferentes del mundo físico, o que a uno le interesa más la parte de lo que el animal puede hacer que la parte de, ¿cómo lo puedo decir?, de ciertas estructuras o de ciertos estados en los que el animal puede estar. Todas estas son como distinciones muy complejas. Y no quiero meterme demasiado, pero en principio yo iría por el lado, si quisiera suavizar los compromisos, iría por el lado de hablar de capacidades y de habilidades, y mucha gente lo hace. Leo un comentario de Lucía Agostina que dice: hay personas humanas con problemas psicológicos que quizás no tengan creencias sobre sus creencias y sin embargo no sudaría de la existencia de sus mentes. Quizás. Totalmente de acuerdo. De hecho, ese es otro ámbito, la filosofía de la psiquiatría. Nosotros en el grupo de investigación en el que yo trabajo, en el que no todos trabajan mentes animales, de hecho casi ninguno trabaja mentes animales, sí hay gente trabajando en filosofía de la psiquiatría. Y muchos de los debates son parecidos, porque son debates acerca de cómo atribuís mente cuando lo que encontrás son conductas que ya no son las típicas conductas racionales, en base a las cuales nosotros nos atribuimos mente cotidianamente. Y a veces lo que parece que hacemos es flexibilizar nuestros parámetros, y lo hacemos en la vida diaria. Y lo hacemos no solamente con la gente con problemas psiquiátricos, lo hacemos cuando la gente empieza a tener problemas de memoria, cuando la gente empieza a tener problemas para recordar su pasado, con lo cual afecta su identidad, etc. Y nosotros, sin embargo, seguimos atribuyendo ciertos estados mentales sin ningún problema ahí. Así que sí, me parece que está muy bien esa comparación. Pablo dice: ¿cuáles serían las derivaciones éticas de esta discusión? Porque en humanos adultos también se discute si tenemos verdadera libertad o si estamos fuertemente determinados. Y de ahí no se deriva la anulación de derechos o responsabilidades. No, por supuesto. Por supuesto que, a ver, como les dije, yo sé muy, muy poquito de ética animal, pero me parece que no se deriva para nada de si los animales tienen o no tienen mente, sobre todo en el sentido, esto no lo aclaré, yo me estoy centrando sobre todo en la mente entendida en términos representacionales o intencionales, en una mente que tiene alguna capacidad para dirigirse hacia al entorno y representar cosas del medio. Pero como dijo Silvina al comienzo, también está el problema de las sensaciones, de la sentiencia, digamos, de si la criatura tiene o no alguna posibilidad de responder sensorialmente y sensitivamente al entorno. Y esa es otra base para atribuir derechos. Si le duele, si sufre, si siente, hay muchas bases. La mente representacional no debería ser, me parece a mí, una condición para respetar derechos de animales. Sin embargo, con toda la cautela del mundo, porque esto es lo que he pensado muy poquito, yo sí creo que esta información puede ser útil para saber exactamente qué intereses hay que preservar en cada especie. No es lo mismo, en el caso de animales, por ejemplo, que son capaces de recordar por muchos años con qué individuos interactuaron y que forman vínculos afectivos con ciertos individuos, va a haber acciones que ejerzamos sobre esos animales que van a generar un daño especial. Si uno separa a un chimpancé de su mamá, genera un tipo de ruptura de un vínculo que a lo mejor no genera en otras especies. Digo, entonces ese conocimiento puede ser muy útil porque en algunos casos va a haber formas de trato especiales que va a haber que tener en cuenta, en función de cómo sean las capacidades de memoria, de vínculo, de emoción, etcétera, en distintas especies.
Sí, eso que vos comentabas siempre lo discutimos en las clases de ética animal, que digamos que conocer estas diferencias no, digamos, no significa ser especistas, pero las diferencias cognitivas entre las especies e incluso entre individuos de la misma especie sí te tienen que servir para evaluar el daño que vos le podés hacer a un animal. Por ejemplo, el cautiverio no es igual para un elefante o para un chimpancé que a lo mejor para otra especie solitaria, que tiene otros requerimientos, que tiene otras posibilidades de una mente representacional, a lo mejor con este sesgo más simple, que a lo mejor vive en la inmediatez, entonces tiene otra capacidad de daño y ahí está la vinculación con la ética. Entonces es importante tener estos datos en mente a la hora de pensar eso. Después, Ivalú tiene una pregunta que te había hecho al principio, le pedí que por favor repitiera. No partimos de una premisa falsa al decir que no tienen lenguaje, no tienen un lenguaje propio, solo que el humano es quien no los comprende. Bueno, esa también es una pregunta muy interesante que suele surgir en estas discusiones. Yo creo que la posición más o menos clásica, estándar, ante esta pregunta, es responder algo como lo que te voy a responder, pero ojo, hay gente que dice son distintos tipos de lenguaje y no los podemos comprender. Eso que estás diciendo se puede defender. Lo que pasa es que otra gente concede el punto y dice los animales tienen sistemas de comunicación. Cuanto más los estudiamos, más vemos que tienen rasgos en común con el lenguaje humano, pero son distintos del lenguaje humano porque el lenguaje humano tiene un conjunto de rasgos definitorios que se dan todos juntos y que no se dan todos juntos en ninguno de estos sistemas de comunicación. Podríamos pasarnos de vuelta un muy buen rato discutiendo este tema, pero a mí me parece que el punto que quizás habría que marcar es este. Estoy de acuerdo hay una parte que es independiente si lo llamamos lenguaje o no, y es esta. Sí tienen sistemas de comunicación muy ricos y sí pueden ser una vía de acceso epistémica muy buena a los estados mentales que tienen, a la vida mental que tienen. Yo no me he dedicado a estudiar sistemas de comunicación animal, o sea que tengo como un conocimiento muy superficial del tema. Es tremendamente abigarrada la literatura que hay sobre este tema, es difícil, pero creo que sí, que puede ser muy valioso como para darnos herramientas extras para decir, oiga, esa distinción que hace lenguaje, no lenguaje, es una distinción muy tosca. Mire todos los sistemas comunicacionales que hay y por qué no pensar que ellos pueden estar, vamos a decirlo así, potenciando, expandiendo, etcétera, las capacidades mentales del animal. Si usted cree que, lo voy a construir mejor el argumento, si usted cree que el lenguaje humano es lo que posibilita la constitución de la mente, esa es una tesis discutible, pero es la que se ha sostenido muchas veces. Entonces, ¿por qué no pensar que los lenguajes o sistemas comunicacionales animales, digamos que también son muy ricos, etcétera, posibilitan el surgimiento de otros tipos de mentes? Para decirlo de un modo que creo que podría funcionar. Sí, tenemos varias cosas más, pero voy a ir eligiendo algunas cosas. Bueno, el gradualismo es también comparativo, el modelo sigue siendo humano, es lo que sí ya había dicho, ya lo habías dicho. Sí. Mariel pone un ejemplo de las orcas, la planificación y comportamiento en conjunto de las orcas para cazar a sus presas, cambian las estrategias según la presa y el lugar. En Sudáfrica sus presas son delfines y persiguen en grupo hasta cansarlos. Bueno. Sí, eso. Sí, Ignacio Indauru, sobre el tema de la agencia moral, inclusive desde el animalismo, siempre se habla de que los humanos somos los únicos individuos que poseemos agencia moral. ¿No es esto un sesgo especista en cuanto a valoración de sus aptitudes? La verdad que no sé si es un sesgo, pero sí sé, y esto me parece muy interesante, que hay una bibliografía muy, muy nuevita y todavía que se puede identificar en unos poquitos trabajos que empieza a tratar de defender que puede haber agencia moral en algunos animales o incluso, o agencia moral o quizás algo un poco más básico, que es sensibilidad normativa, alguna capacidad de reconocimiento de normas, por ejemplo, en primates. Así que lo que yo diría en principio es que sí, que puede haber, por supuesto, un sesgo acá que cada 2 por 3 uno ve en la discusión
que hay un grupo de gente que se atrinchera en un rasgo que dice, ah, no, este rasgo es exclusivo de la especie humana. Eso ha pasado un montón de veces a lo largo de estos años. Y dicen, no, el uso de herramientas es exclusivo de la especie humana, hasta que vienen y le dan evidencia de uso de herramientas en primates. ¿Qué sé yo? La capacidad de cultura es exclusiva de la especie humana, hasta que vienen y le dan evidencia de cultura o protocultura en primates. Algo parecido quizás haya pasado con la agencia moral, puede ser. Pero hay alguna gente que está empezando a discutir esto. Hay filósofos, lo voy a incluir en la bibliografía esa que les prometo. Mark Rowlands es uno de ellos, ¿cierto? Y también el trabajo del etólogo, perdón, voy a usar mi privilegio de moderadora, el trabajo del etólogo de Ball también de alguna manera va en ese sentido, ¿no es cierto? Digamos, en la idea de que tienen una proto-moralidad algunos animales. De Ball, sin duda. Rowlands también. Ahora me he olvidado, pero hay un conjunto de etólogos que tienen algunos trabajos sobre cómo los chimpancés reaccionan cuando ven casos de infanticidio, que también son muy interesantes. Y hay una filósofa que se llama Christine Andrews, que está trabajando el tema de la normatividad en animales, y también ella dice que tienen una normatividad naif, que también puede ser interesante. Tiene como una capacidad de seguir reglas, detectar reglas, etcétera. Claro. David pregunta si conoces el trabajo de Francisco Varela y qué te parece. Muy poquito. Conozco muy poquito el trabajo de Varela, no me animaría a hablar de eso. Estoy rodeada de filósofos de la mente que estudian bien a Varela y saben mucho de Varela, así que lo único que voy a decir es, yo en general tiendo a trabajar en líneas más representacionalistas y Varela es alguien menos, muy anti-representacionalista, vamos a decirlo así, es otra línea de trabajo. Pero bueno, sí es alguien importante que ha hecho aportes. Habría que entrar, esa es una línea de investigación muy interesante, distinta. Cómo entrar desde la filosofía de la mente corporizada, desde la filosofía de la mente extendida, desde la filosofía de la mente que pretende empezar a poner en cuestión los modelos más clásicos, cómo entrar al problema de las mentes animales. Yo siempre he trabajado desde modelos un poco más clásicos. Ivalú pregunta si estás de acuerdo, supongo que en relación con la declaración de la conciencia de Cambridge, me imagino, Ivalú, ¿qué es esto, no es cierto? Aclarámelo, si está de acuerdo con las conclusiones de Lowe, Hayekins, etcétera. Y si nos podés decir algo sobre eso, porque a veces se usa de manera tan fetichista la declaración de la conciencia. A mí me pone tan de mal humor a veces. Yo no sé. Realmente no sé qué decirlo sobre el tema de conciencia en animales, porque es un tema muy complejo. Y yo lo conozco tan poco que recuerdo que la leí hace un tiempo, porque tengo colegas que trabajan en el tema de la conciencia y querían entrar al tema de conciencia en animales, pero no, es una deuda que yo tengo con la literatura, ponerme al día con el vínculo entre las teorías de la conciencia, que son complejísimas, y el tema de los animales. Realmente les puedo recomendar bibliografía para entrar, pero yo no me animo a hacerlo ahora porque realmente soy muy ignorante al respecto. Sí, y voy a aprovechar de nuevo también para antes de seguir sobre ese tema, o sea, y esto desde la absoluta ignorancia, la idea de la filosofía de la mente, o digamos, el trabajo con el concepto de mente, tanto en humanos como en no humanos, ¿viene a reemplazar la pregunta por la conciencia? O sea, ¿es la versión moderna de filosofía que trabaja y deja de lado la idea de conciencia, o son dos áreas que... no, creo que hay filosofía No. A ver, era algo que yo quizás debía decir al comienzo, había pensado decirlo, pero viste que uno se olvida las cosas. Entre las preguntas que los filósofos de la mente se han hecho con respecto al tema de las mentes animales está la de la conciencia animal, y entre los temas que la filosofía de la mente en general trabaja está el tema de la conciencia. De hecho, esta es una división clásica. Mucha gente dice la filosofía de la mente se ocupa del problema de la intencionalidad o del problema de la conciencia. El problema de la intencionalidad es el problema de si nos representamos cosas distintas de la mente propia, si tenemos estados mentales que representan otras cosas, que es en algún sentido mi punto de partida. ¿Sí? Por eso estaba hablando tanto de la mente que representa, de la mente que tiene estados mentales acerca del mundo. Pero no, está la otra enorme área que ha venido trabajando el tema de la conciencia,
aunque por supuesto que eso no necesariamente supone que la trabajás en términos modernos. Hay muchísimo trabajo en filosofía de la mente y en filosofía de las neurociencias sobre el tema de la conciencia. Lo que pasa es que es un mundo aparte, es enorme. Yo debería saber algo al respecto, pero está en la lista de lecturas para siempre postergadas. Algún verano tengo que sentarme. Y algunas veces me ha tocado dar clases sobre el tema y todo, pero realmente es muy difícil estar actualizado en filosofía de la mente en la parte de conciencia. En la parte de conciencia. Bueno, gracias, creo que eso más o menos... puedo buscar gente que sabe sobre el tema para que le invite. Vale, sí, para pero ahora te lo voy a pedir, sí. Lo voy a pensar porque hay gente que le gusta mucho el tema y le dedica mucho tiempo. Sí, eso quizás nos venga súper bien también. Muchas gracias. Bien. Por ahí alguien antes, que no me quiero olvidar, que mencionó a Jimena Mangas, que hace etología felina y que cuando alguien trajo a colación algo de los gatos, y porque veo que la siguiente pregunta tiene que ver con los gatos, ella va a estar en este ciclo. Es una de las invitadas que va a venir a hablar de emociones en animales. Desde el punto de ella es médica veterinaria, está haciendo el doctorado ahora en emociones en gatos. Está trabajando ese tema especialmente y es especialista en bienestar animal. Dice, la habilidad de los gatos en copiar e imitar para conseguir un objetivo tiene una gran complejidad en sus capacidades cognitivas. No hay manera de ignorar que sus motivaciones los hace pensar en resolver un problema. Bueno, un comentario. Suave, Pablo, perdón que tengo a los perros que están acompañando. Y no, es que viene la chica que los pasea, entonces están emocionados. Obviamente. Ahí se están anticipando. Bueno, Emma, vení. Ya. Bueno, dice, dada la teoría del origen de las especies, ¿no sería lógico asumir que las mentes de los humanos y animales están en un mismo espectro que es un asunto de gradualidad? Bueno, sí, a mí me parece, a ver, yo personalmente simpatizo mucho con la hipótesis gradualista, tanto desde el punto de vista de que es sensato en términos evolutivos, como porque me parece muy interesante desde el punto de vista heurístico, ir buscando los puntos intermedios. De todas maneras, hay un debate enorme con respecto a si cuando uno es, vamos a decirlo así, darwinista, tiene que ser gradualista y qué significa ser gradualista. Yo en algún momento tuve que presentar un trabajito del año pasado en un congreso sobre eso y me impresionó porque hay gente que lo que ha defendido, hay un artículo de esta filósofa Christine Andrews, que lo puedo buscar, que plantea en términos muy claros porque en realidad mucha gente hoy dice, no, yo soy darwinista y eso no necesariamente significa que tenga que ser gradualista. Yo todavía puedo plantear la existencia de saltos cualitativos entre distintas especies y uno de los saltos cualitativos puede ser entre nuestra especie y otras especies. Es complicada esa discusión. A mí me gusta el gradualismo, ¿sí? Yo, digamos, es como la inclinación con la que partí cuando empecé hace muchos años, pero muchos darwinistas hoy creo que no creerían que es incompatible con la existencia de saltos cualitativos en las capacidades, el tener una perspectiva darwinista. Está bien, y quiero hacer ahora yo una pregunta, porque acá veo más comentarios, y además también ya vamos cerrando, porque estamos cerca de la hora, quedan 3 minutos, porque me quedó pendiente el tema del juego, y dos preguntas en realidad. Yo cursé un posgrado en bienestar animal, al que le haría mucha falta a gente como vos también, porque les faltaba la pata filosófica, porque no veían que, digamos, las preguntas que se hacían, por ejemplo, en etología, también podían ser respondidas, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico. Entonces, me acuerdo que vimos hasta el hartazgo a Tinbergen, que es el etólogo, uno de los padres de la etología. Perdón que me tocan el timbre, un segundo. Sí. Hay muchísimos comentarios. Perdón, toda la interrupción. Entonces veíamos al padre de la etología junto con Lorenz y veíamos las 4 preguntas de Tinbergen, o sea, siempre, bueno, trabajando desde eso. Me preguntaba si hay conexiones entre los que hacen filosofía de la mente animal o si no ven que eso también es muy cerrado, porque esas 4 preguntas parecen tan limitadas, tan chiquitas para pensar.
Y por otro lado, y además también hasta antiguas, porque bueno, es un autor que tiene, digamos, o sea, a lo mejor en su momento era súper revolucionario, pero ya en este momento es como muy poco. Y la otra cosa es el juego, porque nosotros dábamos por hecho, cuando estudiábamos en etología, a veces nos ponían videos y los profesores asumían, profesores que son veterinarios o que hacen biología, que hay juego en los animales. Y bueno, había toda una discusión de cómo definir el juego. Claro. Que no tenía que ver con esto de tomar otros objetos, pero sí de que el juego formaba parte de la socialización y del aprendizaje en mamíferos. Entonces me quedó, digamos, como... No, sin duda que hay juego en animales, perdón, ahí es muy importante la precisión terminológica. De hecho, hay un autor que se llama Mark Bekoff, que también ha trabajado mucho en el tema de la ética animal, y él es un especialista en juego, y hay miles de ejemplos. Y además uno lo ve, el juego de los perros, el juego de los gatos, es algo... Pero creo que ahí la distinción que hacen los psicólogos y que se puede aplicar acá es la distinción entre un juego, por ejemplo, funcional, que es un juego en el cual el animal libremente mueve el cuerpo y uno ve que tiene un cierto disfrute cuando está jugando, pero no necesariamente está representando una situación como si fuera otra. De hecho, un niño pequeño, menor de 2 años, también hace juego funcional. Uno ve que los niños se ríen cuando le pegan a algo y ese algo hace un sonido, y bueno, y todavía son incapaces de usar una cosa como otra, y hacer como si estuvieran hablando por teléfono, etc. Entonces, en realidad la evidencia que yo di muy, muy rápido y que era tan controvertida es la evidencia de juego de simulación, o de juego de como si. Pero el otro juego, el juego funcional, y debe haber algunas otras categorías, estoy inventando sobre la marcha, para captar ese juego, por ejemplo, que a veces hacen los animales como en coordinación con los humanos o con otros animales, ¿no? Claro. Que tiene esa complejidad de los turnos, etcétera, pero que no necesariamente parece involucrar una simulación de que las cosas son distintas de lo que son, sino más bien un disfrute de una actividad libre. Sí, así lo veíamos. Sí, claro. Como que no tenía, en realidad se decía que era juego todo lo que no cumplía con la función de satisfacción de una necesidad inmediata. Exactamente. Y que a veces se piensa que, sin embargo, sirve para preparar el cuerpo para sirve para preparar para el futuro, pero no sirve inmediatamente, y por eso se remarcaba que era una práctica de los cachorros o de los animales jóvenes y que ya no había juego en adultos porque ya no tendría sentido. Bueno, yo creo que estamos excedidos por 1 minuto, y para ser precisos, y sobre todo agradecidos por el tiempo. Y bueno, un placer como siempre escucharte. Después tenemos tu PowerPoint, vamos a hacer de nuevo, yo voy a enviar también tu página en Academia para que conozcan tus trabajos. Y porque si querés, por lo que estoy viendo, Silvina, a ver, si los días son muy complicados puedo demorarme, pero si hace falta, podés pasarle mi mail. Y si la gente se queda con preguntas, porque veo que hay distintos tipos de preguntas, que no hemos respondido muchas. Así que si quieren consultarme cualquier cosa, hay alguien que preguntaba si se podía integrar en el grupo de investigación, y en este momento la verdad que hacemos las reuniones así, por Google Meet, o sea que si alguien quiere escuchar, no son sobre animales, porque a la gente de mi grupo le interesan otros temas, así que una vez al año hablamos de animales, esa es la verdad, pero creo que hay mucha más discusión sobre animales acá. Pero cualquier duda o consulta bibliográfica o lo que sea, o me escriben vía Academia, o me mandan un mail. Paso entonces también tu correo, yo armo entonces un conjunto para que todos estén al tanto de esto cuando hacemos el posteo, digamos, y subimos también esto. Y bueno, y agradecerte muchísimo la participación, que siempre es súper interesante, y te dejo el compromiso sobre el tema de conciencia. Y lo voy a pensar, voy a buscarte un filósofo de la mente especializado en conciencia. En conciencia, porque es todo un tema que a nosotros también nos parece fundamental. Bueno, muchas gracias por tu participación, y gracias a quienes están también acá y al Instituto Gioja. Bueno, buenísimo. Gracias, Silvina, gracias a todo el mundo. Esto es muy lindo. Bueno, hermoso. Mucha suerte. Adiós, que anden muy bien. Adiós, igualmente.